Stanley Kubrick soñó por décadas hacer Napoleón. Sin embargo, ese proyecto frustrado lo llevaría a adaptar una obra descrita como picaresca. En Barry Lyndon se obsesionó por hacer un retrato de época que incluía fotografiar grandes habitaciones solo iluminadas con velas. Para lograrlo, compró un lente que también tenía la NASA. Para hablar de esta película me acompaña el experto en Kubrick, kubricólogo, Sebastián Ortiz. Es que te mamaste con lo de kubricólogo, güey. La intro más atropellada en la historia. Pero está bien, güey, porque además vamos a hablar de una película de chapulines. De chapulines, güey. Una película que ahora revisitándola Sí. descubres tantas cosas. Sí, para quien no lo sepa, que nos estén escuchando, preguntarles si ustedes han sido víctimas de algún chapulín o ustedes mismos han sido chapulines, güey. Sebas, ¿cómo podríamos definir un chapulín, güey? Un chapulín es este cuate, porque generalmente son tus amigos. Es un hombre que regularmente es muy cercano a ti. Es muy cercano a ti, que cuando le presentas a tu pareja, a tu novia, pues es el vato que luego le manda mensajes para conquistarla, hablando mal de ti. Digamos que para consolarla en esos momentos de crisis que hay en la relación. Cuando te vas de borracho, cuando estás de piedroso, cuando estás de... Exacto. Es un carroñero, güey. Es un carroñero que está esperando ahí en los matorrales, güey, el momento en el que te equivoques para saltar y atacar a la presa, que en este caso pues es tu novia. Entonces, Barry Lyndon, podríamos decir, Sebas, que es la mejor película en la historia basada o que representa un chapulín, güey. En un champulín y en un rencoroso. ¿Sabes por qué? Porque no perdona nada. No perdona, güey. La neta, el Redmond Barry, que es el nombre completo y real del personaje, pisa parejo, güey. Tiene pie plano. Pisa parejo, Y es algo bien interesante que tiene la película. Ya ves que luego cuando me invitas a este tipo de podcast, siempre me voy de hocico. Y era algo que quería ver. Güey. Dos cosas, y te lo platicaba fuera de cámaras. Algo que me sucedió ahora que la estuve revisitando es que no soporté las 3 horas. No porque se me ha hecho tediosa o aburrida, sino que sentía que era como que no la estaba asimilando, como la primera vez que la vi. Entonces como que la detenía y la estuve viendo. Pero siento yo que, aparte de que es considerada como los kubricólogos. Los kubricólogos. La describimos. Creo que es su película más completa. Y también creo yo, y no me lo tomen a mal, porque no va para allá, su película en estructura más sencilla. Podría decir que sí es la más sencilla, pero lo platicaba yo con el tocayo, que otra vez el tocayo nos está ayudando ahí detrás de cámaras, que es la más obvia en lo que está planteando. O sea, Kubrick no se mete en broncas. De hecho, hay algunos análisis que la ponen como metagenérica. Sí, es que es metagenérica porque combina géneros. Que digo, eso es algo hasta cierto punto un lugar común porque muchas películas hoy en día mezclan géneros, güey. No estamos hablando de algo que sea una excepción o que sea típico. Pero digo que es muy obvia, güey, porque en la estructura de guión lo marca muy bien Kubrick. Justamente. La primera parte, la parte 1, es la historia de los amoríos, la historia del chapulín, del chichifo, ¿no? de todo. Del pie plano, de este pinche mujeriego que la verdad me gustó mucho. Relaciones heterosexuales como relaciones homosexuales estaban ahí. Y que no tiene ningún tapujo en decirlo en ninguna de los dos tipos de relaciones. Y eso es lo interesante de... Exacto, ni siquiera es velado, güey. Es algo explícito. Y la segunda parte, después de un intermedio, que es una cosa atípica en el cine contemporáneo, güey. Ya nadie aguanta un intermedio de además se lo echa como de 15 segundos. Sí, justo. Pasa del melodrama a la tragedia. O sea, vemos los amoríos de Redmond Barry y posteriormente vamos a entrar a la tragedia de Redmond Barry, a la caída, como bien lo decía el tocayo, la caída de Redmond Barry. Entonces, en su estructura de guión es muy evidente, güey. Sí, melodrama, tragedia, dividida en 2 bloques con un intertítulo que dice parte 1, parte 2, güey. Y no se mete en broncas. Pero yo lo platicaba con el tocayo. Una de las frases que más me sorprendió de Kubrick, y además también te quería preguntar eso, amigo, ¿cuál fue la primera película que viste de él? Porque sí es una puerta de entrada, güey. A ver cine más mamador, si es una puerta de entrada a decir, yo soy cinéfilo. Difiero ahí, difiero. ¿Difieres que es una puerta de entrada a Kubrick, güey? Sí. Yo creo que sí, con Naranja Mecánica, El Resplandor. Son películas que las ves y a partir de ahí ya empieza esta cuestión de, a ver, ¿qué más hizo este güey? Hizo 2001. Güey, vi Odisea 2001, güey. Soy un cinéfilo es mi película favorita de él, Pero yo difiero, yo siento que la puerta de entrada por excelencia de Kubrick es La Naranja Mecánica. No, pero me refiero a que Kubrick, él es un cineasta que nos permite entrar a otras cinefilias más mamadoras. Claro. Ya te entendí. Sí, creo que sí, porque es como esta película que se antoja compleja cuando te la cuentan. Porque aparte, a mí algo que me pasaba mucho y que me acordaba es esta portada que es como que está como la pistola y las botas de Barry Lyndon.
y lo estás viendo y es como, ¿de qué tratará? Y después ves como la contraportada y ves que es como es una película de época. Que aparte es otra cosa muy, muy interesante. Me voy a adelantar un poco. Porque el contexto de la película es la Guerra de los 7 años. Ajá. Que la Guerra de los 7 años, según Winston Churchill, para él es el primer conflicto, es la verdadera Primera Guerra Mundial. Porque de ahí vienen muchas cosas que van cambiando en la geopolítica del momento, ¿no? Entonces está como muy, muy interesante. Ya sabes que tenía que llegar a eso, amigo. Este podcast es para ponernos mamadores, güey. Tenía que llegar a eso. Y es lo interesante porque aparte es, de repente también, de tanto que pisa parejo Barry Lyndon, lo obligan inclusive a pelear en otro ejército, que es el ejército prusiano. Sufre ciertas cosas, sufre como ciertas otras situaciones, y a lo largo de la película lo vas viendo y te lo va presentando Kubrick como esta manera ya muy, ¿cómo decirlo? Que creo que lo complejo de la película es la narrativa visual de... Ahorita llegamos a la parte visual, sí pienso y de hecho lo dijeron en su momento, y John Alcott, que fue uno de los colaboradores recurrentes de Kubrick, gana el Oscar por Barry Lyndon. Por mejor fotografía. Por mejor fotografía, y lo decían los críticos de la época. Incluso Roger Ebert creo que lo mencionaba. La película mejor fotografiada en la historia del cine, si no es que una de las más bellas. Sí. Pero esto que mencionas de esa primera parte, güey, hasta en términos de estructura es bien clara, güey. Ese primer bloque son, y lo dice Layo Segri, ¿no? Para poder hacer avanzar el drama necesitamos personajes pivote. Sí, claro. Personajes pivote que son aquellos que detonan el conflicto. Y a partir de la detonación del conflicto van ocurriéndole todas las cosas a nuestro héroe o como lo menciona el tocayo, incluso el antihéroe, que es Barry Lyndon. Y está dividido y aquí lo tengo anotado, 6 relaciones muy marcadas ese primer bloque. Primera relación, Nora Brady. La primera fase del héroe, la inocencia, esta cuestión de el primer amor, incluso así los presentan. Y el primer amor y después el primer desamor, porque aparte la manera en cómo lo termine, la manera en cómo ese amor fallido que tiene, lo afecta a lo largo de todas las relaciones que va teniendo después. Y como dices tú, ese pivote porque aparte creo que de ahí nace el Barry Lyndon cínico. Exactamente. Por cómo después se va desarrollando en las otras relaciones. Esa inocencia justo deviene en cinismo. Y bueno, el Redmond Barry, además de ser chapulín, chacal, chichifo, era norteño. Y era regio. Era regio, ¿no? Saludos a la banda de Monterrey. Y luego viene, y sí me parece una audacia, güey, Jack Grogan. Sí. Jack Grogan, que es el second del segundo capitán, una relación homosexual que en sus últimos momentos le pide un beso. Sí. Y reitero, Kubrick lo traza de una forma explícita en un plano abierto donde vemos que al fondo están las batallas y están las guerras, e incluso en esos momentos tan complicados, Redmond Barry se puede permitir el lujo del amor, ¿no? Del amor en un campo en el campo de batalla. En el campo de batalla, güey. Tercera relación, le ponen en los créditos la mujer alemana. Sí. Que además también, de alguna manera, ella es esta mujer que dice, ¿no? Ama a los vestidos de uniforme y al amar a los vestidos de uniforme tiene que amar al que va llegando. Sí, ¿no? sí, sí. La joven alemana, una de las escenas más bellas ahí a la luz de las velas. Y luego tiene una relación que, si bien no es de amor, sí es como de... Es fraterna. Sí, creo que es la que va, que es con el capitán prusiano, exactamente, ¿no? Con el capitán prusiano. Ese personaje a mí se me hace muy, muy interesante porque creo que también es hasta cierto punto esta figura del cinismo. Porque el prusiano llega y es como sabe y entiende que él no es prusiano, pero a final de cuentas necesitan esta carne de cañón para seguir peleando. Y ese compadrazgo en el que terminan, tiene esa fraternidad, esa camaradería como de militares que llegan a tener, es lo que también lo determina y que también va mucho con la relación que tiene con el Chevalier, que supongo que es la otra relación. Es la siguiente relación. Chevalier. Y incluso en ese discurso, güey, de el perro de las dos tortas, sí, de no sean así, cabrones, no anden ahí de pinches pitos locos, güey, porque tiene doble relación Redmond Barry. Sí. Y me gusta el mecanismo de guión que utilizan, el plot device, que es verlo investigar. Sí. Velo a investigar, trae mi información y ahí establece una doble relación. Es el único momento en donde establece una doble relación profunda con Chevalier y con Pottstorff, que se llama el que capitán. Lo traiciona cuando se hace pasar por el Chevalier. O sea, perdón, ya la película tiene más de 40. Sí, en teoría ya la vieron. En teoría, si están viendo el análisis o el podcast es porque ya la vieron. Y es lo interesante porque tanto la relación que tiene de fraternidad con el Chevalier, porque aparte el Chevalier es esta parte lo enseña a jugar cartas, es su taur, lo enseña inclusive a decir como güey, de aquí salimos con el business para conseguir la lana,
cuando el Chevalier muere y se hace pasar por él y traiciona, o sea, lo tiene enfrente y lo está traicionando, ya cuando se va a subir al carruaje, sí te quedas en ese momento de, güey, este güey sí está... O sea, porque al final de cuentas, algo que tiene muy, muy interesante la película y en el guión está bien, bien planteado, es esta parte de que Redmond Barry va a hacer lo que sea para cumplir sus objetivos, que es ser rico, que tenga ese prestigio que busca y lograr cumplir sus objetivos. O sea, como dices, o sea, no importa con quién va a estar, no importa si tiene una relación homosexual, no importa nada de lo que pase, él va a hacer lo que sea para llegar a cumplir ese tipo de sus objetivos, vaya. Y por eso decía en la intro que la novela fue escrita como una picaresca de amor y además se decía, güey, que la novela era una obra menor, güey. Sí. Es descrita como una obra menor, una épica de amor. Y bueno, llega la sexta relación que es Lady Lyndon y a partir de aquí quiero tocar dos temas, güey. Primero, esta frase de Stanley Kubrick que no la dije. Cuando le preguntaban a él cómo iniciaba sus procesos de filmación, que además Barry Lyndon se hace porque se le frustra a Napoleón, Sí, o sea, él no sí, puede claro. hacer Napoleón y dice, güey, yo quiero hacer algo de época, y de hecho uno de los grandes informaciones, digamos, que se filtraron cuando fue lo del museo que se exhibió lo de Kubrick, decían que él guardaba en su casa todo lo que utilizó para Barry Lyndon para... en el momento determinado que financiara a Napoleón. Pues ya tenerlo listo, Ya ¿no? tener todo listo. Sí, sí, sí. Entonces, él hace Barry Lyndon porque no puede hacer Napoleón, pero le preguntan, maestro, ¿cómo empiezan las películas? Y él decía, siempre comienzo una película escogiendo una novela. Sí. Y es algo que no se ha hablado tanto de Kubrick, como siempre jugó en una zona segura, güey. Siempre era esta cosa de agarrar novelas, salvo el caso de Naranja Mecánica y el cuento del Centurión, era el Centauro, el Centurión de Arthur C. Clarke para 2001. No, era Era el Centinela. El Centinela, El que Centinela, además, sí, sí, sí. Sebas, spoiler, va a estar para la de Douglas Trumbull, porque es un Prepárense, porque no solo es cubricólogo, güey. Soy ciencia ficcionólogo. Ciencia ficcionólogo, entonces también él va a estar en ciencia ficción, pero jugaba dentro de un registro seguro en el sentido de que ya agarraba cosas hechas. Sí, claro. Kubrick, si no mal recuerdo, si uno piensa Lolita, Doctor Strange, en Strangelove, 2001, Naranja Mecánica, Resplandor, Eyes Wide Shut, que ahorita corroboramos que también está basada También es una novela de época, justamente. Full Metal Jacket. No trabajaba sobre argumentos originales, siempre adaptaba obras. Sí, pero esa adaptación también hacía que muchos autores vivos, como en el caso de Stephen King con El Resplandor, pues, güey, también en El Resplandor se pasó la obra de Stephen King por donde ya saben. Sí, y en Barry Lyndon también, porque se cuenta que tiene un tono un poquito más cachondón, más candidón, que ahí la tenía y se me olvidó meterla acá, pero también modifica varias cosas, pero siempre jugaba en una zona segura. Y ahí es donde entra el único pero de la película, porque yo la recordaba como mucha forma y poco fondo, y aún así yo era bien mamador y bien fan, y de hecho mi canal se llama Lyndon por Barry Lyndon, ¿no? Justamente. Pero... sí tiene forma, sí tiene fondo, sí. Sí es uno de sus mejores guiones. Hoy ahora que la volví a ver, lo confirmo, es uno de sus mejores guiones. Pero aún así, no obstante, güey, tiene un error, no vamos a decir error, un detalle que todo el tiempo me estaba chirreando. Todos hablan igual, güey. Yo entiendo que es un drama o una historia un melodrama de época. Yo entiendo que buscaba reflejar los modos y costumbres y demás de la época. Pero al mismo tiempo no comprendo cómo es que un personaje educado como el asistente de Lady Lyndon habla igual que la mamá de Barry Lyndon, que no tuvo esa educación. Sí, que no es una persona de aristocracia. No puedo entender cómo un ladrón de poca monta que lo baja del caballo habla en los mismos términos que Pottstorff. Habla en los mismos términos que el cuate que les da los títulos. Todos hablan con una propiedad de una aristocracia pulcra y excelente. Y es algo que Kubrick replica en todo su cine. Todos hablan igual. Ahorita que lo mencionas, recuerdo cuando regresando a la Naranja Mecánica, porque también dentro de la filmografía de Kubrick está en un momento como raro, porque sí, como dices, ya no está esta parte de Napoleón, pero es después de la Naranja Mecánica y antes del Resplandor. Entonces, que son como las películas pico que tiene Kubrick. En el sentido de la popularidad. La popularidad como películas y como lo que representaba su cine. Tienes razón porque me estaba acordando mucho de esta escena cuando Alex de Large en Naranja Mecánica lo corren. Los policías que eran sus exdrugos
siguen hablando como drugos, güey. Ya no Exacto. hablan como policías, güey. Y tienes un punto muy, muy importante porque sí es cierto. Creo que la única película de Kubrick, digo, ya sé que no estamos, o sea, hablamos de él como autor. Creo que la única película de Kubrick en donde no todos hablan igual, pero porque es cómica, siento yo. Exactamente. Doctor Strangelove. Exactamente, güey. Doctor Strangelove sí se permite ese lujo de jugar con las distintas formas, incluso le llaman los actores el delivery o la entrega. Claro. La manera en la que entregan los diálogos en Doctor Strangelove es muy diferente a cómo los entregan en Paths of Glory, en Naranja Mecánica, en 2001 y en Barry Lyndon, que ahí se siente esta cosa plana. Sí, esa cosa plana. Distante. De hecho, decía Ebert, una crítica que leí, Kubrick nos vuelve a entregar decía, una película como es él, distante, Sí. fría, pero visualmente magnánima. Porque inclusive, y ahorita fue como el así el pum, como en Berlín el foco, porque inclusive en esta escena maravillosa, que ya después vamos a hablar ya a profundidad, en el que está todo iluminado de velas, como que sí sientes esa plenitud cuando creo que histriónicamente, a pesar de que no se podían mover por el tema del foco, creo que histriónicamente pudieron haber hecho como más el tipo de tono de voz, los matices que tienes con la voz, la manera en cómo lo platicas. Y siento yo que tiene que ver mucho con este vicio que tenía Kubrick, este mal vicio que tenía Kubrick, de que no le gustaba enfrentarse a los actores. No le gustaba trabajar con los actores, por las razones que fueran, ¿no? Hay una anécdota que Jerry me la contó en su momento, en la que la naranja, perdón que recupere mucho Naranja Mecánica, pero es un caso muy, muy interesante. A este Malcolm McDowell nunca lo dirigió Kubrick, lo dirige Lindsay Anderson. Y de hecho lo cuenta McDowell en el detrás de cámara sí, de Naranja Mecánica en el documental. Ahí es donde dice, güey, pues yo le tuve que marcar a Lindsay Anderson y preguntarle. Y Lindsay Anderson fue el que me dio las directrices. Que a diferencia de Kubrick, Anderson era un cineasta más de actores. Más de actores, claro. Que de imagen. Por su herencia de del cámara. teatro. Exactamente. Por su herencia del teatro. Y que siento yo que se nota mucho, porque ahorita lo que dices, siento que también hay muchas cuestiones de actorales. Cuando estaba investigando todo esto, el personaje que hace de Lord Lyndon. Lord Bullingdon. Lord ¿no? Bullingdon, perdón. Leon Vitali. Es Leon Vitali, que después se convirtió en productor de Kubrick. Y AD, era su asistente, de dirección. O sea, imagínate convertir a tus actores en gente que se convierte en tu mano derecha. Que es muy raro, ¿no? O sea, de repente como que el director tiene sus actores fetiches. Tus actrices fetiches, si quieres llamarlo así, pero ya convertirlo en tu mano derecha, en tu AD, en tu productor, lo que sea, es como un cambio muy, muy diferente. Y otra cosa que quería comentarte, siento yo que hay muchas actuaciones que gente que no está acostumbrada a ver ese tipo de cine, las consideraría hasta cierto punto caricaturescas. Pues demasiado, yo siento por momentos, y también lo pongo en este tema del diálogo, que rebasa esa representación quizá hasta estereotípica de lo que es ser aristócrata. Exactamente. Aristócrata, güey. Y donde le doy el punto, y es lo que ahora me maravillo, porque yo sí me eché las 3 horas, yo estaba, güey, de no mames que estoy viendo, güey, es... Porque también cambia, ¿no? Yo me acuerdo, la primera vez que yo la vi, debí de haber tenido unos 15, 16 años, y ahora que tengo 32, pues sí como que cambia mucho, porque es una película entretenida. Es muy entretenida. Es muy, muy entretenida. Pareciera, porque luego también cuando ves los resúmenes y ves como los análisis, como que le hacen ver como una película muy, muy aburrida. No, es muy divertida. Es muy divertida. Porque además en esos momentos donde está la pausa de los movimientos de cámara, casi siempre ópticos, los zoom-ins y los zoom-outs, tiene esta ventaja de que introduce la voz en off como elemento para poder reforzar esos espacios en apariencia silenciosos, para introducir esta narración de la novela, Sí, una claro. narración literaria que explica cosas para que lleves ese hilo que uno podría pensar, a lo mejor hizo un refuerzo, a lo mejor y es una reiteración, pero hay ciertas escenas en donde es la única manera en la que puedes entender. Por ejemplo, empieza con un duelo de pistolas. De pistolas. Si no te explican que es el padre de Redmond Barry quien está en ese duelo, no entiendes que es el padre de Redmond Barry el que está en ese duelo. Que creo que yo no, o sea, creo que es un buen punto. Creo que esta persona el narrador, creo que es un personaje muy, muy importante dentro de la película, porque también Kubrick no se mete en broncas. O sea, Kubrick hace esta cuestión de contarte la historia, porque lo hace de dos maneras bien, bien interesantes. Como dices, la manera en la que trabaja el zoom,
Porque cuando estás viendo la película, están preparando las pistolas, porque el duelo es algo muy, muy importante. A Y lo la largo, manera en cómo sí. se prepara y como para que sea completamente legal. Y dicen el padre de Redmond Barry, bla, bla, bla. No, güey, lo dicen por decir nos ponemos mamados, la expresión en Tartufo, ¿no? Exactamente. Los pecados de los padres pasan a los hijos. Y la manera en la que el padre de Redmond Barry cae en desgracia, que es un planting, Sí. es la forma en la que Barry Lyndon ahora Va a caer cae en en desgracia. desgracia. Güey. Es el payoff. Justamente. Sí. Y eso es bien, bien importante, digo, porque la manera en cómo lo está haciendo de dos maneras y lo hace de dos maneras muy sutiles. Como dices tú, lo estás escuchando y lo estás viendo. En la manera en cómo presenta los planos largos, porque también, y eso, digo, ya hablando de semiótica, también te hace ver que el problema, Según Humberto Eco. según Humberto Eco y según Charles Sanders Peirce. y Roland Barthes, o sea, de repente cuando alguien está reflexionando, si te das cuenta, de repente haces el zoom out y el personaje es pequeño a comparación de toda la majestuosidad que estás viendo. Porque aparte es de algo bien interesante, es en Inglaterra. Algo bien interesante, también un problema que tiene, no quiero sonar racista ni nada por el estilo, el problema que tiene Redmond Barry es que es irlandés. Te lo mencionan una vez como un planting, pero es un problema que todo el tiempo lo estás recuperando por el tema que tienen entre irlandeses y británicos. Bueno, en esa época siguen siendo británicos, pero sigue siendo ese problema que va cargando y que va cargando, y por eso está como aspiración a llegar a ser lo que como Barry, lo que quiere ser. Esta aspiración de Redmond Barry de ser alguien, de tener esa autoridad, de tener ese poder, de tener ese poder económico, poder político, que también es otra cosa. No se mete tanta bronca en política. Piensas que termina siendo politiquería, pero a final de cuentas es como este poder aristocrático más que político, creo yo. Lo pondré así. Y eso es algo que me gusta mucho en la manera en cómo lo está presentando, porque a final de cuentas es un güey que agarra parejo, es un güey que no le importa, así a alguien le ofrezca su amistad pura, dura, lo que tú quieras, es una persona que todo el tiempo lo está marcando, y terminas por ser, es como de, güey, neta. O sea, porque tú como espectador siento que a veces tienes como esta culpabilidad de, güey, ¿por qué le hiciste eso? A mí me pasó mucho con el Chevalier, porque es como de, es el güey que te enseñó cómo hacer tu fortuna. De Sí, alguna además manera. ese es el destino futuro de Redmond Barry. Una vez que él pierde la pierna, Justo. se dedica a ser taur. De hecho, Sí, lo dicen. sí. Él se dedica ya a jugar hasta Sí, ya hasta sus últimos días. sus últimos días. Pero tú esto que mencionas, güey, sí creo yo que está aligerado por la interpretación de Ryan O'Neal. La interpretación de O'Neal es muy contenida para que en esos momentos en donde explota se sienta esa explosión genuina. Sí, claro. De este güey lo sacaron de sus casillas. Y además Kubrick lo acompaña de algo muy cabrón. Digo, todos lo sabemos ya. Kubrick empezó su carrera como fotógrafo. De la revista Look. Look. Y en Look él entrena su ojo siendo muy, muy morro. Kubrick empieza a fotografiar 18, 19 años, si no mal recuerdo. No, más chico. Más chico. Porque hay una fotografía cuando anuncian la muerte de Roosevelt. De Roosevelt, que tienen al del periódico que está como así recargado en su mano. Y creo que tenía como 13 años, porque fue muy, muy chico. O sea. Sí, empezó no sé si tan chico, pero sí empezó muy, muy joven. Y tenía el ojo muy entrenado. Algo que él planificaba un montón era qué tipo de lentes le voy a poner al personaje, cómo lo voy a abordar, si desde el tripié, si desde el zoom, si desde que yo no sé, también hay muchos profesores que te dicen, no, es que el zoom es asqueroso, es que no utilices zoom, Sí, es que no sé de dónde viene no esa cosa, esa zoom. versión al zoom, pero digo, hay ejemplos de sobra de grandes usos del zoom y este es uno de los grandes ejemplos. Sí. Entonces, no, si alguien les dice que no usen el zoom, pues díganle, güey, al Lyndon. Chile brother, ¿no? Vete a ver Barry Lyndon porque no mames, ¿no? Son grandes ejemplos. Muy importante, lo planificaba mucho el tema de la puesta en cámara. Y ahí es donde uno siempre habla, la perfección de Kubrick, güey. Sí, claro, la perfección de Kubrick, pero siempre hay que cuestionarse en qué condiciones filmaba Kubrick. Nada más para que lo tengan, ya entrando a la parte fotográfica, que yo supongo es lo que vamos a... Es un 10 de 10 la fotografía. Ajá, alabar y aplaudir, de lo cual vamos a hablar. Se tardó 8 meses y medio de rodaje. Yo no sé, salvo el caso de series actualmente, ¿qué película te toma 8 meses y medio de rodaje, güey? En su momento, $11 millones de presupuesto, gana 4 premios de la Academia, entre ellos, obviamente, John Alcott, Mejor Fotografía, y Kubrick está nominado a 3 premios y pierde los 3, güey. Kubrick pierde película, pierde director
y pierde guión adaptado. Bien adaptado. Entonces es una obra muy nominada, pero uno empieza a entender el por qué tiene esa puesta en cámara tan pensada. Reitero, solemos imaginar y recordar y pensar a Barry Lyndon como una obra estática con movimientos ópticos. Sí. Pero cuando pelea a Redmond Barry contra Lord Bullington, que lo madrea, Sí. ¿no? Le mete sus nalgadas a Lord Bullington. Y en el ejército, recién ingresado al ejército, Kubrick no tiene ningún problema en pasar, no al Steadicam, porque el Steadicam llegará con resplandor. Que nunca lo utilizaron aparte. ¿No? Cámara en mano. Sí. No tiene ningún problema con, me voy a acercar, y me gusta porque el trazo de la puesta en cámara como el de la puesta en escena es exactamente el mismo, y volviendo, citándote, güey, perdón por volver a Naranja Mecánica, a la escena donde Alex Delarge mata a la directora. Ahora, literal, a vergazos. La mata literal a vergazos. Perdón por el francés. Pero es exactamente lo mismo. Es la cámara pegada al actor. En un gran angular con cámara en mano para introducir esos momentos que aumentan el dinamismo y que modifican el ritmo de lo que se está presentando en pantalla, güey. Sí. Entonces, no nada más fue un cuate que te pensó el plano con zoom in, zoom outs bellísimo y perfecto. También decía, güey, cuando hay que ensuciarse las manos, hay que ensuciarse las manos. Y que era un punto que te decía y que creo que es bien importante en la manera en cómo... Digo que es una narrativa muy sencilla en lo guionístico, en el guión, pero creo que donde complejiza el asunto es en la cuestión narrativa visual. Porque es eso, o sea, de repente es como de, si haces al personaje pequeño con el zoom out, te metes como en el zoom in, o sea, por ejemplo, este juego de cartas con la prima Brady, es precioso cómo sale desde la fuente con el angelito, bueno, el serafín, lo que sea. Pero justamente cuando dices, cuando explota, cuando el personaje explota, cuando está en un momento de mucho estrés, es cuando, como dices, se ensucia las manos, se arremanga la camisa. Se pone el overol, el perro Bermúdez. El perro Bermúdez, brother. y se pone la cámara y te va a grabar y se mete y todo eso. Y siento yo que eso es mucho en la manera en cómo Kubrick manejaba y sabía tener sabía cómo meterse a que el espectador entendiera la situación. Ya no es ahorita, por ejemplo, como que creo que también lo logra mucho en Full Metal Jacket, en las escenas de batalla, o como lo hace en Paths of Glory cuando hace este como plano secuencia donde se mete en la trinchera. Y creo que tiene mucho esa herencia, pero al final de cuentas esa cámara en mano le da esa suciedad del momento en el que estás, porque ya no es un momento de calma. Cuando nalguea Lord Burlington es eso, ¿no? Cuando están en los campos de batalla, digo, con todo el tema de lo que tenía que ser un campo de batalla, que ibas acercándote al enemigo y todo ese tipo de situaciones, y lo complementa muy, muy bien. Y le da esta ricura de visual que tiene la película. Sí. Ahora, digo, se ha mencionado mucho, pero la finalidad de este güey era recrear los cuadros impresionistas justo, a los cuales estaba haciendo alusión con la época, y para ello está esta parte geek de ese güey, que ya después, ahora me fui enterando, porque parte de lo que se cuenta es Kubrick mismo, que era sí era un vato muy técnico. Y era muy clavado también. Digo, su único Oscar es por una cuestión técnica en los efectos especiales de 2001. Que no era, que ponernos ahí muy juiciosos, no era para él ese Sí, Oscar. Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, pero ya después lo vamos a hablar. Ya hablaremos de Douglas Trumbull la próxima semana, pero está esta cuestión geek que tenía este güey de la obsesión. Y ahí es donde entran dos cosas, ¿no? Esta obsesión de hacer todo en hora mágica durante estos momentos maravillosos del atardecer en donde se puede ver mucho mejor. Y la otra es, y lo relatan, una obsesión enfermiza con retratar los espacios de interior con la luz de las velas. O sea, porque lo que quería era que casi quería que se viviera como en esa época. Exactamente. De hecho, las locaciones son castillos reales. Son castillos reales, son situaciones. Que también es eso, o sea, para haber tenido esos 11 millones y no haber hecho, o sea, ¿cuánto te hubiera costado en esa época Napoleón si con esos 11 millones hizo lo que hizo? Y güey, los extras los tenía. Hay un par de planos maravillosos donde vemos cientos de extras marchando en una composición brutal. O sea, este güey sí era
el cineasta, no el güey que está en el primer semestre de cine que dice, ay, no cuídenme la continuidad porque Kubrick ponía. No, este güey sí era un perfeccionista, pero porque sus tiempos de rodaje le permitían ser un perfeccionista. Reitero, Y que creo 8 que meses de también, rodaje, güey. que también creo que la época te daba para eso, ¿no? O sea, estaba viendo, por ejemplo, situaciones que había, ahora bueno, sí se puede mencionar Zoom, ¿no? Claro, Ahora güey. que, Ahorita voy a mencionar Zoom bueno, F7, güey. sí, claro, Hay claro. un 7, güey, que hay que mencionar ahorita. Ahora que mi última reseña fue este documental sobre Sid Barrett, me estoy cediendo un poco. Por ejemplo, mencionaban que Sid Barrett, su primer disco solista, con EMI, o sea, ya disquera grande, disquera importante en Inglaterra. Su disco quedó en el chart de los mejores 100 discos, quedó como en el 39, y eso le valió para que pudiera hacer un segundo disco. Evidentemente, tanto en la cuestión digo, lo mencionas tú muy bien en la cuestión del postfútbol, de la posverdad, del post todo. A final de cuentas, en una época como ahorita en la que todo es vertiginoso y si no te funciona en el segundo uno, o sea, más de 40, hace 50 años, pues quizás tenías ese tiempo de, güey, o no tanto de que, güey, es Kubrick, dale el tiempo que necesite, sino es como un tema de una película de esa magnitud, de ese calibre, necesita 8 meses. O igual era una manera del camarlo y decirle, güey, ya para que no esté chingando con Napoleón, que haga su película y dale el tiempo que necesite, ¿no? Siento yo que puede ser así, porque lo vemos con los ojos de este tiempo. Claro, de en la el que todo inmediatez. es rápido. ¿Cuánto te tardas en filmar una película ahorita? Sí, yo ponía el ejemplo de un amigo, no voy a mencionar su nombre, pero terminó el guión el año pasado, la filmó en enero a marzo y a lo mejor me estoy mamando en la época porque fue en enero y la editó y ya la acabó. Ya la acabó. Estás hablando de que no son esos 8 meses que este güey se echó en terminarla de escribir, Sí. producirla, postproducirla y ya tenerla lista para estreno, pues fue lo que Kubrick se echó nada más en el rodaje. en el puro rodaje. Entonces eso también ayudaba a esta locura que tenía y a esta onda claro. de vamos a tirar 60 y tantos tiros nomás para hacerle a la mamada, ¿no? Porque no había otro pretexto. Pero lo que termina ocurriendo es, y ya después leyendo un poco, Carl Zeiss hace 10 lentes que abren a 0.7 y 6 se los vende, porque la cosa era de que Kubrick se los compró a la NASA y no, ya después me enteré que fueron 6 que compra la NASA para tomar fotos e imágenes en el lado oscuro de la luna. De la luna. Y 3 los compra Kubrick, o sea, el pinche atascado no pidió uno, güey. No, pidió compró 3 y el último que quedó, Carl Zeiss les dijo, oigan, güey, la neta, mi lente está muy chingón. No lo quiero vender, me lo quiero... para archivo de la misma empresa. Me lo quiero quedar y se lo queda. Y la particularidad que tenía pues, era que abría el diafragma a 0.7. Que sí, haciendo un análisis ya más detallado de la película, hay unas escenas donde uno dice, güey, pobre foquista, güey. No manches, pobre pero foquista era para que se arrancara. Es un dolín, va entrando la cámara y nunca se sale de foco a 0.7. Que digo, tú sabes más de ese asunto, tú sabes más justamente de fotografía, pero, o sea, te mueves 1 milímetro o sea, sin una apertura, ¿cuánto te da un 50 en una cámara regular? 1.2. Y un lente 1.2, un 1.8. 1.8. Pero 0.7. O sea, te mueves tantitito, que era lo que te decía, que creo que ahí en cuestión histriónica, en cuestión de dirección de actores, pudieron haber sido voces más intensas, voces más bajas, no sé, cosas como más por el estilo, que le pudo haber dado más matiz y contrastar con lo que tenías, porque 1.7, o sea, o sea, por ejemplo, ahorita en el set en el que estamos, pues las luces te ayudan porque es el madrazo de luz y todo eso. Imagínate con velas, o sea, porque imagínate, si estás iluminando con velas desde acá, ya no llegas a ver quizás lo que está a unos 5 metros de ti, ¿no? Entonces, creo que es un hito bien interesante porque aparte, para que la NASA, para que una agencia estadounidense tan celosa como la NASA compartir esa tecnología para una cuestión de entretenimiento también está cañón. Que quiero yo suponer que es un punto bien importante porque si no se lo compra la NASA en ese momento lo está... O sea, no es como que vamos a bajarlo del espacio para que se prestárselo a este vato o vendérselo a este vato. Ajá. O sea, sí, creo que Carl Zeiss hizo un trabajo increíble de ingeniería. Después me enteré yo, no sé si lo investigamos en la misma fuente, que le pidió a un ingeniero... Exacto. Que hiciera la montura, porque aparte, esa es otra cosa. O sea, las cámaras que utilizaba la NASA, pues no es que fueran cámaras digitales, tenían los mismos principios.
No, y estaba obsesionado, cuentan en esa fuente, creo que sí fue la misma, Creo que fue la misma. Kubrick estaba obsesionado con las cámaras Mitchell. Sí, Que por justo, alguna razón con él las era Mitchell. como de, no, güey, las Mitchell son las chidas, bro, ¿no? Sí, porque en esa época estaban las Rolleiflex, que las Rolleiflex eran muy, muy importantes. ¿Qué tan importantes eran las Rolleiflex? Ya no estamos poniendo como mamadores de la técnica. No, y seguramente que, va a salir algún fotógrafo y va a decir, no, están bien pendejos, no saben nada, pero igual, pues que lo digan. Es que hace poco, no hace poco, en pandemia, cuando estábamos en esta época de que pues, no podía salir, terminaba de chambear y me puse a ver la película que hizo Jordi Shinkawa, me parece, que hizo de las Olimpiadas del 64, y después Alberto Isaac para las Olimpiadas del 68, y explican un poco como el tipo de equipo que utilizaban. Y de repente eran como telefotos de 300 milímetros. Y también la masacre del 68, no te olvides que también fue con esas cámaras, güey. Y eso es lo que voy, imagínate. Cámaras que te grababan, o sea, de repente ves unos planos en cámara lenta de los atletas que corrían en 100 metros, que se ven preciosos. Imagínate el tipo de cámara que utilizaba Kubrick. Nada más como para ponerlo en contraste, porque si son cámaras que utilizas telefotos de 300 milímetros, que te captaban desde un lado del estadio a otro, al corredor a los corredores afroamericanos que después hicieron el saludo de Black Power. Imagínate el tipo de cámara que sería una Mitchell, con la obsesión que tenía, porque ya no es ahorita como que dices, bueno, ahora tienes la opción de una Red, una Arri, una Magic, una Fuji, una Canon, lo que tú quieras, ¿no? Entonces en ese momento la obsesión de tener una cámara en específico, contratar a un ingeniero que te hiciera la montura, que supongo yo para la gente que sabe de fotografía, que si de repente compras un lente que no es para tu cámara, es un dolor de cabeza por la montura y lo que sea. Imagínate ese tipo de cosas, porque también supongo que dentro de su perfección no iba a permitir que, alguien que sostenga el lente y le estés moviendo. No. Porque aparte, tú te imaginas un 50 milímetros y piensas que es como una cosita. Es una madre de este pelo, ¿no? Para una cámara en la que, imagínate, una cámara en la que necesitabas tener en cierta posición, porque aparte investigué igual un poco, los zooms de la cámara eran mecánicos. Entonces imagínate el movimiento que hacía mecánico. Y luego imagínate que tuvieras que ser una cámara lo suficientemente cargable como para poder moverte en estos planes que mencionas de todo esto, ¿no? O sea, creo que también dentro de esa tecnología, ahora muchos lo comparaba un poco y lo estaba pensando en lo que decían que hizo James Cameron con Avatar, ¿no? Las cámaras en 3D, las cámaras digitales, todo ese tipo de... Creo que ese es un hito muy, muy importante y es un hito bien, importante para la tecnología, porque creo que ya no hay otra película que utilice un lente que abra tanto. Pues no de la que tenga un registro, pero lo más impresionante, güey, de Barry Lyndon es no nada más toda esta parte técnica, güey. No. Sino que sí acompaña una parte, vamos a llamarle pictórica o una parte de composición. Uno está viendo los planos y la manera en la que usa el foreground, el midground, el background. Sí. Eso nunca se me va a olvidar, lo de Lubezki, que fue la forma en la que pescamos a don Alfonso Cuarón, que anda dando pláticas motivacionales, pero no reconoce a sus fotógrafos. Decía Lubezki, a ver, güey, sí, no, yo no fotografié Roma y se nota, decía Lubezki, ¿no? En su infinita humildad. Decía, güey, se nota. ¿Por qué? Porque yo uso los 3 ejes. Sí. Y ahí decía este güey, hay 3 ejes. El eje de las es yes, ajá, que son todos los movimientos que se dan hacia arriba, hacia abajo, hacia frente. El eje de las X, que son todos los laterales, y el eje de las Z, que es el que más me mama, que son las diagonales, para explorar esa tridimensionalidad. Algo que me sorprende de Barry Lyndon, tanto en el trazo de los actores como en el trazo de la cámara, es que muchas veces ese eje está intervenido directamente por la cámara con estos movimientos ópticos que mencionas, mecánicos, que sí se nota que son mecánicos, y los personajes se limitan a ser estatuas, güey. Sí. ¿Cuántos son los planos? Y tengo uno muy grabado de la bellísima, güey, perfectísima Lady Lyndon. Ah, sí. Que está en la tina y está sentada volteando hacia un costado y no hay movimiento. No, para nada. Sin embargo, aunque no hay movimiento, no se siente que no esté pasando algo. Eso es lo más sorprendente, güey. No se siente que no esté sucediendo algo, no se siente vacío, no se siente falto de porque contenido. Porque se siente una tensión en ese momento, ¿no? También. No, y miren, algo que pasa muchas veces cuando estamos viendo una imagen es que hay que empezar a decodificar, y volviendo al tema de la semiótica y de malos signos,
Y cuando el lente se abre, revela espacios. Sí, claro. Y lo que hacemos como espectadores al ver esos espacios revelados es intentar leer esos espacios. Empiezas en un medium shot, terminas en un full shot, casi long shot de un espacio maravilloso que estás decodificando y que estás leyendo. De verdad, los personajes, los actores, la orden se ve que es clara. Sí. No se muevan. Sí, que no se movieran. No se muevan. Y si se mueven, el movimiento es mínimo. Y sumado a esos planos largos donde no hay movimiento, Porque ni el agua se mueve. porque ni el agua se No, mueve, sí. güey, tiene estas otras convenciones en donde juega con el montaje. Y yo pienso que la escena que mejor representa la maestría de Kubrick en el montaje, porque sí, aunque era un director no tan arriesgado en el sentido de vamos a combinar imagen, vamos a hacer un Eisenstein, ¿no? Vamos a combinar imágenes inconexas para generar un significado de la chingada. No. La escena que mejor condensa el cómo este güey jugaba con el montaje y con el tiempo es cuando Redmond Barry, que todavía sigue siendo Redmond Barry, le coquetea a Lady Lyndon. No hay diálogos, güey. Sí, no. No hay diálogos. Lo único que hay es un duelo de miradas, güey. Sí. Y la herramienta que utiliza ahí Kubrick para establecer esa coquetería en donde no hay, reitero, no hay diálogos. Sí, no hay diálogos. No hay ni gestos, güey. Sí, sí, sí. Y creo que ahí hay alguien más que lo homenajeó en otros términos, que es Steve McQueen. Estoy casi seguro que Steve McQueen en el intro de Shame tuvo como referencia esa parte de la coquetería de Redmond Barry con Lady Lyndon. Y estoy casi seguro dónde se inspiró Kubrick. Kubrick, para hacer bueno, ahorita me dices, güey, pero la herramienta que utiliza Kubrick es la reiteración. Voy a repetir, Sí. repetir, miradas. Se levanta ella y después la alcanza Lo él. alcanza él. No necesita decir más. Y es exactamente el mismo juego de montaje que utiliza Steve McQueen en Shame. Él observa, ella observa, él observa, ella observa. Ella sale, él va detrás de ella. Sí. Es exactamente la misma estructura de montaje, güey. ¿Y sabes Pero ahora qué tienen en quiero parecido? saber ¿Sabes de qué en quién se inspiraron, güey. ¿Sabes de qué tiene parecido esas dos películas? En que los dos cabrones no dejaban una pa' comadre. En que los dos cabrones eran unos pinches chapulines, güey. Es que así son los chapulines. ¿Sabes? Güey. Con solo una mirada. Ahorita con lo que me dices, me recordó mucho. Hay una película que me gusta mucho de Fellini, que se llama Las noches de Caviria, que es una película en la que también hay mucha interpretación visual. Porque a pesar de que el personaje es una prostituta, es una prostituta que todavía tiene esa inocencia de... Cuando la recoge este actor, que de repente está con todas las fans, hay un momento en el que literal está manejando él. Hay más movimiento, evidentemente, pero es una parte en donde ella está como así. Perdón, no quiero romperle. Está así, como viéndolo, y luego está manejando y la voltea a ver. Entonces, como este juego de miradas, y no hay diálogo. Me acordé mucho de esa película de Las noches de Caviria de Fellini, porque inclusive también lo llega a hacer en el momento de Fontana de Trevi en La Dolce Vita. En La Dolce Vita. Porque Así también es como cuando le invita a que pasen a la fuente, no hay un diálogo como tal y todo es como con este tema de las miradas. Siento yo que de ahí pudo haber sido que Kubrick se haya inspirado a hacer este juego de miradas, porque al final de cuentas, y tienes mucha razón, Barry Lyndon sí lo hace porque lo hace muy así, porque creo que también dentro de la interpretación de la película es muy contenida. Es muy, muy contenida, porque también la aristocracia ha sido así. Exactamente. Me acuerdo, puta. Hace mucho tiempo me clavé en esta cuestión de como de las estéticas que tenían. Hegel lo mencionaba mucho y creo que también... Lo tenía que sacar, güey, lo tenía que sacar. Hegel lo menciona porque hay dos tipos... Hegel menciona que el arte y la estética hay dos tipos de visualizaciones y creo que tiene que ver mucho con eso. Es cómo la percibe la aristocracia y cómo lo percibe el pópulo. Al pópulo evidentemente le va a gustar más lo estrafalario, lo llamativo, y siento yo que... Que lo colocan ahí en Barry Lyndon con un show de un mago. Exactamente. Ese es a lo que iba. Y con la parte en la que por ejemplo, inclusive están en la intimidad de la bañera, en esa escena que tú dices, y Lady Lyndon no se mueve para nada, y Barry tampoco está como ensimismado. Pero también como que inclusive hay que guardar las apariencias dentro de... Y que tiene que ver mucho en esta parte donde se quedan dormidos y donde que es literalmente la calca de una pintura. De una pintura, dentro de muchas otras que tiene. Siento yo que también, dentro de mucho de lo que hacen Alcott y Kubrick, es hacer parecer que estás viendo una pintura. Ahora, esto se me acaba de ocurrir. Creo que Barry Lyndon también es una manera de ver la película a través de pinturas. Exacto.
Y es tan importante por lo que dices tú, de repente son muy rígidos. Me acuerdo mucho de la escena en la que están Barry y su prima, están jugando cartas, la manera inclusive en ¿Cómo entregan? cómo entregan las cartas, cómo están haciendo todo eso, la manera en cómo lo coquetea con el pañuelo y todo ese tipo de cosas, es muy, muy contenido, es muy Yo sí diría, y ahorita que lo mencionas, que sí es la película de Kubrick con las interpretaciones más contenidas de su Sí, claro. filmografía. Todo está hacia adentro, todo Sí, está encorsetado, todo sí, sí. está Sí. dentro de las normas de la etiqueta. Y creo que juega con esa convención de la época que está representando. Me gustaría ir cerrando con esa reflexión. Sí, lo menciona muy bien Roger Ebert. No sé en qué lugar esté ahorita en la actualidad, pero él, cuando habló de ella, lo decía, fue en su momento la obra más infravalorada de Stanley Kubrick, y él cierra. En estos momentos creo que se está valorando mejor. El canal, el mío se llama Lyndon porque es Sí, mi claro. película favorita de Kubrick, con todo y lo que empecé mencionando. Claro, hay otras que me gustan mucho, como El Resplandor, Naranja Mecánica, 2001. Yo coincido con Spielberg cuando dice que no hay una película de Kubrick mala y que no hay una película de Kubrick que no esté entretenida, güey. Sí, Yo sí no. pienso, todas tienen algo y sí creo que tienen ese magneto que te atrae, la mirada que en cuanto ves uno de sus planos, Sí. ya no te quieres mover, güey. Pero ojalá Y es una película que ahorita que lo mencionas, creo que tiene el factor de que no tiene la mirada Kubrick. no tiene la mirada Kubrick. No. Creo que no. Creo que no. Pero lo que sí es, para mí, es la gran obra maestra del director. Sí está, reitero, de entre lo más alto, y no he vuelto a ver algo con todo y que Lubezki sí replica algunas de estas cuestiones de la hora mágica Sí, y sí, esta sí. meticulosidad para filmar Jugar con los y jugar con ejes. los ejes y demás. No pienso, y aquí pido la intervención en los comentarios, no pienso en otra obra que tenga ese cuidado a ese detalle en el apartado fotográfico. Si alguno conoce una que se pudiera equiparar, que se pudiera acercar a Barry Lyndon, les pido en los comentarios que me la pongan. Pero como conclusión, amigo, ¿en qué lugar pones Barry Lyndon dentro de la filmografía de Stanley Kubrick? Y si quieres agregar algo más, güey, venga, échale. Definitivamente es top 5 de Kubrick. Creo que dentro de mis favoritas estaría como en tercer lugar. Eh, por ahí, bueno, supongo que debe de estar. No sé si reescribiría mi top 5 de películas que llegué a hacer de Kubrick ahí en Zoom. Creo que la tengo en cuarto lugar. Creo que sí es infravalorada porque la gente creo que tiene un mal marketing. Tiene el estigma de que es aburrida, güey, Tiene el pero de estigma de que verdad, es aburrida, créanme, pero no, es no. muy divertida, güey. La primera hora es divertida, es romántica, es sensual, güey, Sí, es chapulina, O sea, es chichifa. es divertida porque también creo que toca temas que siguen siendo muy vigentes. Eso es algo bien, bien importante de la película. Insisto, cuando mencioné que es una película sencilla, es porque la historia no se mete en problemas. O sea, Kubrick Sí. nunca se mete en problemas. Tiene ese tema de la ambición, del amor, o sea, tiene inclusive esta cuestión de la homosexualidad en la que ni siquiera lo ves como un morbo. Es como de, güey, este güey hace lo ¿Y que... sabes qué, güey? Y lo hace de una manera tan bella y tan Exacto. orgánica. Tiene un plano donde él se escapa del ejército y se escapa del ejército gracias a que dos soldados se están dando cariño Sí. desnudos en un lago, güey. Sí, En exacto. una película del 70 y pico. 75. Dos soldados desnudos en el lago dándose amor y dice Barry, bueno, pues en lo que esos güeyes andan en lo suyo, que es algo muy normal, yo me voy a llevar al caballo, güey. Y se fuga. Y se fuga, sí. Gracias a esa situación, güey. Entonces, incluso en ese aspecto, no lo ve con una mirada morbosa, no lo ve con una mirada No. De escándalo, lo ve como algo natural, Como algo natural, como algo que sucedía normal en que el sucedía en el momento, que no ejército. pasaba nada, que pasaba en el ejército, y lo amolda muy, muy bien. Creo que también insisto, creo que es infravalorada porque tiene este estigma de ser aburrida, porque también siento que la cuestión de época tiende a ser aburrida, creo yo. Creo que es una película que merece ser más valorada. Es que mi problema con la filmografía de Kubrick es que para muchos fans y para muchas personas, Kubrick es la naranja mecánica y lo que termina por ser un Alex Delarge y todo ese tipo de cosas. Pero siento yo que tiene esta cuestión. Me habías pasado tú, y es algo que quería comentar también en el aspecto técnico.
Y es algo que el cine de Kubrick no sé cómo le haga. Bueno, sí sabemos, pero es muy, muy difícil de emular. Conseguí una versión, la renté en iTunes en 4K. Güey, se ve Me imagino, güey. increíble. Me imagino, güey. Increíble. O sea, la estaba viendo, la comparé con la copia académica que me pasaste. Y ambas se ven bien. O sea, impecables. yo creo que si la comprabas en VHS en su época, porque creo que mis papás la tenían en VHS, se vea bien. Si la veías ya en televisiones planas de hace como 15, 20 años, se ve bien. La estaba viendo en 4K y hace poco estaba viendo igual en HBO Max 2001 y el espacio. Se ven increíbles. Ni Star Wars se ve así de bien. Bueno, que también, que Bueno, güey no. se mamó de Star Wars, güey. No, pero por ejemplo, ahora que vamos a ver esta película de Turnbull, que se llama Naves Misteriosas en español, se me olvidó el nombre en inglés. Silent Running. No se ve tan bien, o sea, sí se le nota. O sea, por ejemplo, un Terminator que tenía los millones, ya se le ven los hilos, o sea, y es un tema bien, bien interesante. Creo que es una película bien, bien importante dentro de la filmografía de Kubrick, porque aparte a mí me genera más preguntas de cómo se hubiera visto Napoleón. Sí, esa es la gran... O sea, creo que con las personas indicadas y con el presupuesto que quería, que digo, si en ese momento 11 millones para hacer esa maravilla era mucho dinero, no me imagino cuánto requería para hacer. O sea, a mí me queda más la duda de cómo logró hacer ese tipo de cosas con tan poco dinero, entre comillas. ¿Cómo que hubiera hecho con lo que hubiera representado Napoleón, ¿no? Y creo que sí es una película que se le debe dar el valor suficiente, porque creo que es una película que también, al final de cuentas, y es otra cosa que quería platicar, el final también es cínico. Cuando menciona, todas esas personas vivieron en el reinado de creo que era Jorge III, y todas eran bellas, ambiciosas, y ahora todas son iguales. Sí. También es como al final literal, la línea es, Ah, todas son iguales porque todas han muerto. todas han muerto. Y es eso. Y es al final de cuentas la ambición, el poder, lo que tú quieras, se terminas, todos vamos para el mismo camino. Todos vamos para el mismo lado. Y es algo increíble dentro de la filmografía de Kubrick, a mi parecer. Y además, ya para concluir nada más, una masterclass de fotografía, una masterclass de puesta en escena. Pero, amigo, pero no de dirección. Pero no, sí, pues al final es dirección, que hace un director post-blocking, ¿no? Puesta en escena, puesta en cámara, y creo que lo logra bastante bien. Amigo, ha llegado la hora de decir adiós. Tú te vas a echar programas en fila, o sea, lo van a ver la próxima semana en Silent Running, pero ¿dónde te pueden encontrar? Pues, mismo caso que con Isaac, pues realmente mis redes sociales ya las tengo muy privadas. Pero los miércoles, si el tiempo nos lo permite, estamos en Zoom, en Song F7, platicando, echando chisme, echando música, en el Twitch. En el Twitch. Ahí me pueden ver. Twitter ya no lo utilizo, salvo para ver ahí cosas de noticias. Pero sí, en el Twitch ahí me pueden ver. Ahí pueden estar viendo con los charalitos y todo eso. Y en Instagram, si me acuerdo de aceptar a las personas, estoy como Sebastardo con doble T. Pero pues nada más, ahí ando. Pues ahí está. Como siempre, pongan en los comentarios cuál es su película favorita de Kubrick, qué piensan del chapulineo, del chichifeo, de todas esas cosas. Y agradecer al tocayo, que pueden encontrar sus redes ahí en la descripción. Y pues nada, amigo, muchas gracias. Gracias y como a ti, siempre, amigo. gracias a todos por ver, compartir, comentar este bonito video. Y el mejor de los éxitos en este podcast, porque está muy chido, está muy interesante. Sí, güey, está muy chingón. Muchas gracias, güey. No, al contrario, gracias a ti. Nos vemos la próxima.